Pues encantada de saludaros. Para quien no me conozca, soy Cristina García, gerente de Atana, que es el clúster navarro que engloba las empresas TIC. Desarrollamos una importante actividad en el área de formación, talento y cultura empresarial porque, como se ha dicho en las diferentes ponencias que hemos tenido oportunidad de escuchar, tanto ayer como hoy, una de las claves es la falta, ¿no?, de ese talento, los escasos recursos humanos con los que a veces el sector tiene que trabajar. En España hay un déficit aproximadamente de unos 100.000 profesionales para cubrir todas las vacantes que en este momento se demandan como expertos en ciberseguridad, analista de datos, arquitectura de tecnología en la nube, entre otras. Estos datos obtenidos del informe de desarrollo de desafío de las vocaciones STEM elaborado por Digitales, una de las asociaciones de empresas TIC más importantes a nivel nacional, reflejan esa falta, ¿no?, de talento. Con lo cual, las empresas TIC que consiguen tener un equipo solvente y retenerlo, aunque la palabra no nos gusta mucho, nos gusta más hablar de cuidado de personas, ¿no?, tienen algo muy importante que decirnos. Y por eso hoy tenemos aquí una representación muy importante de empresas que han sabido desarrollar esos programas de cuidado de las personas, de cuidado de los profesionales técnicos que trabajan en sus equipos y que hoy tienen la amabilidad de compartir con nosotros. Os presento a Diego Cenzano, CEO de Vico2, a Ainhoa de Anasinf, Iñaki de CIC y Xavier de… Alex de… Perdón, yo mis nombres. De IDE. Bueno, yo aquí soy la menos importante porque lo que me interesa es que ellos cuenten sus experiencias, ¿no? ¿Qué actividades han puesto en práctica en la empresa para conseguir ese salario emocional que muchas veces engancha a los jóvenes más que el salario puramente económico? En esta nueva cultura empresarial en la que tenemos que enfocarnos poniendo el foco en el candidato, ¿no?, en el cuidado de ese candidato, ¿qué aspectos os parecen relevantes en la empresa? Proporcionarles los recursos adecuados, flexibilidad horaria, posibilidad de teletrabajar, proyectos atractivos. ¿Dónde pondríais el foco, Diego? Bueno, buenos días. Nada, Cristina, muchas gracias y gracias aquí por la invitación a participar en esta mesa redonda. Bueno, yo creo que es un mix. O sea, has identificado varias cuestiones. Para mí ahí es casi como un triángulo, ¿no? Tiene que haber un proyecto atractivo. Yo creo que profesionalmente tiene que haber un reto. Yo creo que en el ámbito de la tecnología a todo el mundo le gusta, o cada vez más a la gente pues, nos gusta participar en proyectos atractivos que tengan potencial o que tengan impacto. Por lo tanto, ahí hay una cuestión fundamental. Hay una segunda más relacionada que cada vez es más importante con la flexibilidad. O sea, yo creo que en los puestos de trabajo hoy en día o la demanda de cada vez más personas, incluidos nosotros mismos probablemente en esta mesa, ¿no?, es tener cada vez pues, más flexibilidad a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Claro, la flexibilidad son varias cuestiones, ¿no?, de horarios, de ubicación, de encontrar las maneras de conciliarlo con el resto, con tu vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto está convirtiéndose en un elemento esencial hoy en día que está primando mucho, ¿no? Y luego hay una tercera pata, diríamos, que es, pues quizá, pues, obviamente salarial, ¿no? Yo creo que el salario no creo que sea un motivador, pero sí un desmotivador si realmente no encaja, pues, cuando tú te comparas con tus compañeros o cuando analizas un poco pues, lo que gana la gente con un perfil parecido al tuyo, con una experiencia parecida a la tuya, pues en otras empresas, ¿no? Por lo tanto, es una condición imprescindible que, desde un punto de vista retributivo, estés en una buena situación, pero, como decía antes, quizá no es el elemento más motivante, ¿no? y que te permita cuidar o fidelizar más al profesional en una empresa, ¿no? Vale. Ainhoa, vosotros sois un equipo joven o muy joven. Sí, yo soy la más joven, si eso se considera joven, sí. Sí, nosotros somos 12 personas y, bueno, sí, yo soy la mayor. Solo somos 12, entonces, añadiendo un poco a lo que comentabas, para nosotros también lo importante para que la gente se sienta a gusto, para que siga un poco, es generar el caldo de cultivo del compromiso y de compartir cierta visión, ¿no? Cierta visión de lo que hay que construir o de lo que hay que hacer, y eso también ayuda a agrupar fuerzas, ¿no? Y a que la gente esté alineado con la estrategia y se sienta a formar parte de un proyecto que le pueda ilusionar.
Ainhoa comentaba que son 12 trabajadores. Vosotros, en CIC, Hemos crecido. habéis crecido mucho, cuéntanos. CIC es una empresa que tiene 27 años, empezaron 4 socios y ahora, a fecha de hoy, somos 180 personas. O sea que hemos crecido de una forma importante, notable. Y para nosotros la cultura, yo diría que es una de las partes más fundamentales del trabajo en CIC y en recursos humanos. Buscamos sobre todo personas, buena gente. Fíjate que es contradictorio, ¿no? Que estamos hablando de un sector informático, que parece que son las nuevas tendencias, y sin embargo volvemos atrás y buscamos gente que se quiera comprometer, gente con ilusión, gente con la que quiera trabajar en equipo, con la que se emocione con un proyecto, quiera ser buena compañera, y eso lo hemos aprendido, que es la primera fase en la que nos enfocamos, porque después todos, vengan quien venga, van a tener que aprender. En el mundo informático el suelo se mueve, es decir, los programas van cambiando, hay nuevas versiones, nosotros damos muchas oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y da igual que una persona tenga experiencia, más o menos experiencias, que va a tener que aprender. Entonces lo que buscamos, y es uno de los diferenciales que tenemos, tanto el cliente lo percibe como nosotros en la empresa lo percibimos, es el buen ambiente y tener buena gente, buenos compañeros dentro de la empresa. A partir de ahí, pues como habéis comentado, pues se trata de tener un proyecto interesante. Tenemos la suerte de trabajar con empresas importantes a nivel nacional, con algunas de las empresas más punteras. Entonces, les ofrecemos ese proyecto atractivo en el que se pueden crecer, en el que se pueden desarrollar. Y ese es un poco el equilibrio que estamos buscando de forma constante. Y ahora también, como habéis comentado, el tema de flexibilidad, el tema híbrido. Nosotros tenemos diferentes oficinas dentro de España, entonces desde hace muchos años sabemos conjugar, ¿no?, el trabajo pues, entre oficinas o compañeros de forma remota, y además es algo que vendemos a las empresas, ¿no? Entonces esa parte la tenemos muy por la mano. Y esa es un poco la fórmula del éxito, ¿no? Cuidar mucho la cultura, cuidar quién entra en la empresa, por qué entra, pero sobre todo porque es buena persona. Luego, desarrollar a la gente de dentro, darles buenas oportunidades y que vean un proyecto y un futuro para trabajar con nosotros. Sí, tener la posibilidad de tener un plan de carrera, ¿no? Una progresión interna. En IDE, entiendo que el desarrollo de proyectos más o menos disruptivos también puede suponer un atractivo. ¿En vuestra empresa utilizáis esto como gancho? ¿No? Sí, bueno, buenos días, lo primero. Un poco en la línea de lo que han comentado mis compañeros, nosotros yo creo que toda empresa, nosotros no, todo el mundo lanza una propuesta de valor. Una propuesta de valor no solo como producto, sino una propuesta de valor también hacia las personas que quieres atraer a tu organización, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, tienes que ser un poco diferente a los demás, pues porque al final si no estás pues en lo que se llama una pecera roja, ¿no? Y entonces acabas solo diferenciándote en el salario, y quizás no es precisamente lo que nosotros podemos competir, especialmente, ¿no?, como pyme. Entonces, bueno, pues nosotros hemos tratado de paquetizar y de evidenciar muy bien cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no?, que está basada en lo que tú decías, Cristina, de proyectos disruptivos, posibilidad de trabajar en distintos sectores, algunos con mucho propósito, también importantes, en tener unas condiciones salariales equitativas internamente y externamente, en tener un buen lugar de trabajo, en tener esa flexibilidad espaciotemporal de la que hablaba Diego, ¿no? Entonces, al final, bueno, se trata de hacerlo. Nosotros a eso, además, le hemos puesto un nombre. Nosotros somos muy de poner nombres, la Electronicity. Hemos dicho que detrás de la Electronicity están las personas. A esto le llamamos Smart Human Team. Y a nuestra forma de cultura, que para mí también es muy importante, al final es la forma en la que se hacen en las organizaciones las cosas y por las que normalmente te quedas y por las que normalmente te vas, pues a esto también le hemos llamado alma cultura. Y bueno, es eso que cuando yo creo que en ese proceso que pasamos dentro de las organizaciones, creo que aprendemos mucho también de las personas que se van, y muchas veces dices, oye, pues, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Por qué te vas? Y eso también te ayuda un poco a corregir y a fijar, como os decía, pues esa foto o esa propuesta que hacemos cara a la empleabilidad. Claro. Estamos hablando de nuevos aspectos, una nueva cultura empresarial en la que se incorporan factores como la flexibilidad, la conciliación familiar, ese salario emocional, ¿no? Pero claro, esto tiene una doble cara, y yo me gustaría hablaros de la desconexión digital, ¿no? Hoy en día, esta flexibilidad, esta conciliación, este teletrabajo ha provocado que en muchas ocasiones oficina y casa se fundan en uno, ¿no?, y algunos profesionales terminen estando conectados o permanentemente conectados.
En el año 2017, Francia fue pionera en establecer la desconexión digital dentro de sus leyes que rigen los aspectos laborales, ¿no? No sé si España va a ir a la zaga o no, pero ¿qué os parece esto de la desconexión digital, ¿no? El contemplar que haya periodos de tiempos en los que tienes que estar absolutamente desconectado de tu empresa para tener la oportunidad de disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tus aficiones. Bueno. ¿Llevamos a cabo esa desconexión o no? A ver, yo creo que esto es una cuestión, yo creo que bastante clave. Efectivamente, nosotros yo creo que por el perfil profesional que tenemos, pues somos personas normalmente permanentemente conectados. Como profesionales o emprendedores, en mi caso, pues al final es difícil distinguir tu vida personal de tu vida profesional. De hecho, incluso es una barrera que en mi caso yo no considero que sea demasiado relevante normalmente. Pero al mismo tiempo sé que pensando en mi equipo y en la gente que trabaja en mi empresa, como puede ser en otras, eso sí que es un tema bastante esencial, ¿no? Su posición y su postura es distinta, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego yo creo que la tecnología hoy, de la misma manera que te permite mantenerte perfectamente conectado, también te habilita ya hoy en día a poder también facilitar esa desconexión, ¿no? Entonces yo creo que es clave. Sí que es cierto que en estos últimos años de pandemia, con toda la situación que hemos vivido, con todo este tema del trabajo desde casa, etcétera, etcétera, pues la realidad es que no era tan sencillo desconectar o separar un momento, digamos, de trabajo y otro no. Por ejemplo, nosotros en ese sentido, durante todo este periodo en Vico, pues estuvimos muy preocupados para que determinadas personas, sobre todo que conocíamos más en la organización, pues por su manera de ser, no se pasasen de frenada, ¿no? Porque realmente estaban siempre ahí, ¿no? Conectados, trabajando, y claro, ¿no? Tradicionalmente para ellos su manera de dividir el momento de trabajo y el momento de ocio de casa es pues que voy a la oficina, estoy allí. En el momento en que ya el mismo espacio prácticamente es para trabajar y para vivir, pues esas fronteras no son tan fáciles, ¿no? Y entonces ahí lo que hemos hecho es como una labor de monitorización y de insistencia, teniendo gente específicamente que se encargase de asegurar que eso no pasase, compañeros y gente para que no ocurriese, ¿no? Y bueno, pues más o menos lo hemos ido campeando y la gente ha ido aprendiendo a hacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que sí, efectivamente es un reto interesante. A nosotros lo que nos pasa es que al ser tan pequeños realmente, o sea, necesitamos muchas veces, ¿no? Un sobreesfuerzo, pero siempre hemos pensado que si hay que hacer un sobreesfuerzo durante mucho tiempo es que algo no estaba encajando bien, ¿no? O sea, estábamos igual utilizando demasiados recursos o no siendo eficientes. Entonces, siempre la premisa ha sido, bueno, si hay que arrimar un hombro, hay que arrimar un hombro, si hay que trabajar un poco más, se trabaja un poco más, pero es fundamental y sano y muy necesario desconectar, ya no digitalmente, sino también físicamente a veces, ¿no? Dejar de estar en la oficina o dejar de estar, cogerte unas vacaciones, un fin de semana y abrir tu cabeza, porque a veces estás tan metido también en lo que estás haciendo en el momento que tampoco eres productivo. O sea, que es mejor salirte de ahí, desconectar, abrir la cabeza y cuando vuelves eres más eficiente. ¿Qué porcentaje tenéis de gente, si es que nos lo puedes dar, la cifra de gente que teletrabaja, que combina teletrabajo y presencial, solo presencial? Vale. ¿Lo tenéis trabajado, valorado? Sí, lo tenemos trabajado. A ver, la pandemia nos ha hecho a todos un test de estrés, ¿no? Hemos pasado de unos modelos igual más tradicionales, más clásicos, en el que la gente iba a la oficina y había algunas personas que trabajaban de forma remota, a tener que, bueno, gestionar una pandemia. Entonces aquí la salud ha ido lo primero, entonces hemos tenido que ser creativos dentro de CIC. La buena noticia es que en estos 2 años nunca hemos tenido un contagio empleado-empleado, o sea que creo que hemos funcionado bastante bien y entonces la clave fue dar a escoger a la gente, dejar a la gente que pudiera escoger, porque pusieras lo que pusieras con este tema es un poco delicado, entonces dimos opciones. Entonces ahora mismo estamos en una fase pandemia en la que hay personas que bueno, las oficinas están siempre abiertas para el que quiera trabajar y luego el resto de personas pueden estar haciendo una semana sí, una semana no, o sea, una semana en la oficina y una semana desde casa, ¿vale? Esto lo hemos ido midiendo y es curioso porque ha sido voluntario y el 50% de la gente ha venido a la oficina de forma voluntaria y el otro 50% es el que ha ido haciendo la parte de relevos, ¿no? Entonces ha sido interesante. La pandemia ya está llegando a su fin, entonces ahora vamos a tener que entrar en otra gran pregunta, ¿no? Que yo creo que tenemos todos, que es cuáles van a ser las nuevas modalidades en el trabajo, ¿no? Y ahí yo creo que la parte híbrida va a ganar, entonces será difícil responder a tu pregunta, porque yo creo que ni el 100% en un sentido o el 100% en el otro va a ser lo adecuado. Entonces creo que ese equilibrio nos va a tocar jugar bastante a todos y encontrar una buena clave. ¿Vosotros, Alex, en IDE, cuidáis el tema de la desconexión?
A ver, yo creo ¿Se puede? que... Sí, vamos a ver. Yo estoy un poco con Diego. Creo que es una división un poco artificial. Yo creo que se puede separar la atención y la energía. Me refiero que pones en cada cosa durante cada momento. Y el trabajo cada vez es más asíncrono. O sea, hay gente que trabaja a horas que no son quizás las... Y sobre todo cuando estás en contextos internacionales, en los que nosotros tenemos pequeñas divisiones, pero tenemos en India y China, y las cosas no ocurren a la vez. Entonces, al final, yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, las organizaciones tienen que tener libertad y vigilar que los que nos pasamos de frenada, a los cuales me incluyo, y somos incapaces a veces de desconectar, y luego creo que hay que dar las herramientas suficientes. Porque en realidad es muy difícil que tú, puedes no estar escribiendo correos o contestando Teams, pero igual estás preocupado y estás pensando en el trabajo. Lo mismo que si estás en casa, estás pensando en un problema personal que tienes, en el trabajo. Entonces, esa desconexión es un poco complicada. Todo lo que hacemos, o los trabajadores del conocimiento y trabajadoras del conocimiento, todo hoy en día pasa a través de una pantalla, probablemente. El 95% de nuestro trabajo pasa a través de ahí, de reuniones, de correos, de programas, de sistemas de gestión, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran reto para las próximas... Nosotros creo que lo llevamos bien, como todo, pues hay gente más... pues que también tenemos trabajos que gustan mucho, en general. Entonces, a veces tienes que pegar el alto ahí y dices, no, es que yo estoy a gusto haciendo esto. Ya, pero, entonces, todo tiene su... Es complicado. Yo no creo que pase por regulaciones de desconexión digital, etcétera y tal, porque igual yo resulta que soluciono un problema un domingo a la tarde, pero el lunes me voy a andar en bici. O sea, el tener también esa libertad creo que es algo que, por ejemplo, nuestros equipos valoran mucho. Claro. Vale, en Atana trabajamos a través de comisiones de trabajo y la Comisión de Formación, Talento y Cultura Empresarial, que lidera Diego Cenzano y que marcamos dentro del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo, al que damos las gracias también desde aquí. La semana pasada nos dio una charla, yo diría que un baño de realidad, David Bonilla, de la empresa Manfred, y nos contaba experiencias concretas que ellos desarrollan tanto en su empresa como proponen a los candidatos que se presentan, ¿no? A mí me gustaría saber ejemplos concretos, ¿no? De cosas concretas que hacéis. Yo conozco en alguna empresa, pues suministran fruta, por ejemplo. Traen todos los días fruta fresca para que el equipo en sus ratos de descanso pueda tomarse una pieza de fruta, ¿no? Organizan actividades de pinball una vez a cada 2 meses, ¿no? Para que haya pues ese orgullo de pertenencia y de formar equipo. Cosas concretas, por lo menos una, que me podáis decir cada uno de vosotros que desarrolléis en vuestras empresas, una chula, que hagáis. Fruta ya la tenemos. Nosotros también. Yo creo que cada vez se está teniendo más Vaya. actividades fuera de esto también. Tenemos grupo de montaña, grupo de pádel, etcétera. Quizás una última que hemos hecho que es muy de startups y de tecnología, que son las Brown Bags, que son reuniones en las que alguien explica algo. Entonces eso está siendo muy valorado, los hacemos un viernes a final de mes y cada uno cuenta lo que le apetece contar. Entonces hemos empezado yo estuve hablando sobre inteligencia artificial en el tema de recursos humanos, un compañero nos habló de cómo importar un coche desde Alemania y el otro día estuvieron hablando de Passy House. O sea que, lo hacemos en tiempo de trabajo, a la hora un poco del almuerzo, no hay reglas. Y cada uno cuenta un poco. Puede ser algo relacionado con un programa que has descubierto o un sistema de gestión que te interesa, o algo personal que creas que puede ser de interés, en lo que crees que tienes conocimiento que puedas compartir. Esa es un poco la última, pero siempre le estamos dando vueltas a buscar cositas y nos proponen muchísimas, que yo creo que eso es lo mejor. Que haya el nivel de confianza suficiente y de compromiso para que te vengan y te digan, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tal? Y el ver un poco la viabilidad de cada proyecto. Claro. A ver, la verdad que nosotros en este aspecto creo que tenemos muchos ejemplos, por suerte. Trabajamos mucho el que la gente sienta que nos preocupamos por ellos, ¿no? Y que se sientan parte de una familia. Entonces, la fruta la tenemos. Con la pregunta de antes también estamos dando formaciones, por ejemplo, de bienestar emocional, que también se han dado, que nos parecen muy interesantes para que la gente aprenda a gestionar ese estrés o aprenda a gestionar las horas de trabajo, etcétera, como lo has comentado antes.
Hay otra iniciativa con el Plan de Igualdad, le hemos dado mucha fuerza a la inclusión de la mujer en el trabajo, ¿no? Porque en el tema TIC hay un déficit, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día compañeras nuestras fueron a diferentes colegios y universidades a dar una charla pues, de su experiencia profesional, ¿no? Entonces hablaban pues cómo ellas, en rol de mujeres en el mundo tecnológico, ¿no? Que me parece francamente bueno, además fue una iniciativa que hubo muchos voluntarios apuntándose a eso. Y luego, evidentemente, nos gusta también la parte de deporte, participamos en la parte de Desafío Empresas aquí en Navarra y como tenemos oficinas en diferentes ciudades de España, pues también nos gusta participar en ello. Y luego tenemos muchas ganas, cumplimos hace 2 años, en mitad de la pandemia, 25 años, no nos hemos podido juntar y la pandemia no nos ha dejado juntarnos y esa es una actividad que tenemos todos muchísimas ganas de juntarnos, de tener una gran celebración y de a mucha gente que solamente has visto en videoconferencia, por fin juntártela en persona y poder tener una experiencia memorable, ¿no? Un fiestón en ponernos cara, por fin, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, somos muy pequeños comparado con todo lo que estáis hablando, pero todo lo que estáis diciendo más o menos lo hacemos. Quiero decir, promocionamos que la gente tenga ideas, promocionamos que la gente aporte, pues eso, cómo estar más unidos. Lo que pasa es que nuestra diferencia es que nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado. Entonces, realmente el compromiso, el cuidar a la persona, la igualdad, la responsabilidad social, estamos con los ODS, el sentimiento de pertenencia es... entonces es más el cuidarnos, ¿no? Pues bueno, el divertirnos, nos gusta mucho divertirnos. Pues procuramos que los cumpleaños sean una fiesta y siempre hacemos un parón. Claro, estamos los 12 juntos, aunque ahora en pandemia es verdad que ahí la mitad del equipo se ha quedado fuera, pero bueno, procuramos que esa unidad y que somos un poco familia, porque sí que es verdad que somos un poco familia, pues que la gente, bueno, pues que eso que sea ¿no? Lo que le sigas gustando y que siga con el sentimiento de pertenencia. Diego, ¿algo concreto? Sí, bueno, yo creo que hay algunas ideas además muy interesantes de lo que han comentado. Nosotros, en cierta línea con eso, desde hace ya bastantes años hacemos un concepto que se llama el Open Space de Vico, que es un evento, el Open Space, no sé si estáis familiarizados, es un formato de... Bueno, no es una conferencia, sino que es una desconferencia. Es un lugar donde se reúne gente sin una agenda predefinida y donde la agenda se definen con una serie de dinámicas en el momento en el que te juntas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, ya llevamos ahora en mayo, vamos a hacer creo que es la 21 edición, o sea, llevamos muchos años haciéndolo, 2 al año, y es un evento donde nos juntamos toda la gente de la empresa, incluso hay algunos de ellos que los hemos abierto a más gente. De hecho, en los últimos años, antes de la pandemia, lo hacíamos en CEIN y en alguna ocasión hemos llegado a reunir casi entre los 80, 90 que somos nosotros, más luego otros tantos, hasta 180 personas en un mismo lugar, y es un lugar donde hay distintos tracks a la vez y se habla y se discuten temas vinculados con cultura empresarial, tecnología, innovación, etcétera, etcétera. Es un viernes, de hecho el próximo lo tenemos el 27 de mayo, de hecho si queréis alguno y tal, a través de nuestras redes sociales en Vico, si queréis venir estáis invitadísimos. Hay buenas charlas, mucho colegueo, buena comida, hay cosas también para divertirse, dinámicas para que la gente se conozca, pero ahí lo que hacemos es construimos empresa. Y lo interesante es que la organización está hecha por personas voluntarias de Vico que voluntariamente deciden participar en la organización del evento. O sea, por lo tanto, esto no es un evento que monta la dirección, sino que la dirección de la empresa pues marca la fecha y a partir de ahí se generan toda una serie de dinámicas colaborativas en las que distintas personas van participando, elaborando pues, el merchandising, definiendo yo qué sé, el menú, marcando un poco ciertos juegos o dinámicas que se pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es un momento como muy esperado, que todo el mundo en Vico pues, tiene muchas ganas de que llegue pues, porque es realmente como el momento estelar. Incluso durante la pandemia no lo pudimos hacer offline y lo hemos hecho online. O sea, cada uno desde su casa montábamos la agenda, lo llevamos toda una herramienta tecnológica, de hecho a cada uno le llegaba un paquete a su casa pues con una manta, con palomitas, o sea, hacíamos todo tipo de cosas de ese tipo, sobre todo para seguir generando un poco esa pertenencia, digamos, a la organización que es tan importante. Claro, es que hace 15, 20 años cuando hablábamos de que el equipo, ¿no?, consolidara,
relaciones se trabajaba con las famosas intranets. Yo me imagino que todos hemos vivido, ¿no? Desarrollo de una super intranet en la que los trabajadores cuelgan la fiesta de su cumpleaños, que se ha quedado embarazada su mujer, bueno, información para compartir internamente en la empresa, ¿no? ¿Dónde han quedado esas intranets? Es decir, ¿qué tecnología estamos aplicando ahora que nos ayuda a mejorar esas relaciones laborales, ¿no? Y ese clima laboral? Hombre, yo creo que hay todos, me imagino que como estamos en este mundo, más o menos, yo creo que ahora, y gracias a la pandemia, se ha desarrollado mucho todo lo que es el trabajo, las herramientas de trabajo colaborativo que se llaman. Yo creo que eso está aportando muchas ventajas y está ayudando mucho a que esto lo hayamos podido gestionar y manejar, ¿no? Fundamentalmente nosotros trabajamos en Vico con dos herramientas esenciales. Una es pues, toda la Google Suite con todos los elementos para hacer videoconferencias, compartir documentos, etcétera, etcétera. Y una herramienta de trabajo colaborativo que se llama Slack, que es una herramienta muy potente que realmente te permite crear grupos, entornos de trabajo, entornos de discusión, entornos de compartir noticias y demás, y que se ha mostrado como muy eficiente para realmente compartir esa información y estar todos al día o bastante al día. Lógicamente eso luego lo tienes que combinar con otro tipo de liturgias, claro, donde pues tienes que ser como más proactivo, ¿no? Pero las herramientas están ahí y realmente tienen mucha potencia, ¿no? Yo creo que ahora mismo no es un problema de herramientas realmente, ¿no? De uso. Nosotros al principio, nuestra oficina es diáfana, entonces claro, estábamos acostumbrados a Pedro Mari, bájate, o sea, ¿no? La comunicación era como muy directa. Claro, de repente estábamos todos en casa y pues eso, empezamos a aplicar pues, con Google Suite y con todas estas herramientas que siempre han estado ahí, o sea que realmente no era una cuestión de herramientas sino de necesidad. Nos hemos adaptado a ellas y bueno, pues hay 200.000 realmente y cada vez se evolucionan más y siempre que ayuden y siempre que sirvan para que la comunicación sea mejor y para que se trabaje mejor, que la colaboración sea buena, herramienta está. Luego está la aplicación de esa herramienta, ¿no? Un poco el sentido común, que también a veces hay tantas que te pierdes. Iñaki, a medida que crece la organización, ¿no? ¿Aumenta la complejidad de gestionar esas herramientas o no? Correcto. A ver, me alegro que me hagas esta pregunta. Sí, porque es vuestro expertise. Yo cuando lo he hecho digo, Iñaki, va a salir. Lo único que casi me gustaría que viniera alguien del equipo a explicarlo. A ver, el core de nuestra empresa, uno de los cores que tenemos en la empresa es justamente la creación de estas herramientas colaborativas. Trabajamos con Microsoft, somos Gold Partner con Microsoft y CIC es la empresa que va a Madrid y a clientes que cotizan muchos en Bolsa Española y algunos en el IBEX 35, pues somos los que justamente les ayudamos a implementar de forma adecuada estas herramientas. Tenemos mucho conocimiento de lo que es el tema de SharePoint, el tema de Teams, que ahora está muy de moda y que todo el mundo lo conoce. Sabemos ir más allá, pero sobre todo creo que sabemos hacer algo más, que aparte de tener una herramienta es la usabilidad de esa herramienta. ¿Qué es lo que consigues? ¿Cómo mejoran las empresas la comunicación? ¿Cómo mejoran las empresas el trabajo en conjunto? ¿Cómo mejoras y haces que la persona esté en el centro y sienta que tiene toda la información y todo el conocimiento de una forma más ágil? Entonces, todo esto es nuestro expertise. Entonces, casi la pandemia nos lo ha puesto fácil, pero es algo que llevamos trabajando muchos años y es algo que también nosotros lo estamos utilizando para nuestra gente. Y la verdad que la experiencia está siendo insuperable. La verdad que es una gozada tener todos estos recursos que además la pandemia las ha puesto a prueba y ha corroborado, ¿no? Que todo eso que veíamos es una realidad y además ya casi no sabremos vivir sin ello, ¿no? Claro. Entonces, pues en esa parte, pues mucho orgullo del trabajo que están haciendo los compañeros de CIC, llevando todo ese conocimiento al resto de España y algunas son multinacionales, entonces también al resto de Europa. Muy bien. Por contar algo distinto, normalmente cuando se implanta en una empresa un ERP, el módulo de recursos humanos no se compra nunca. Entonces sí que ha habido un cambio muy importante, yo creo que en los 2-3 últimos años, que es que empieza a haber un montón de aplicaciones pensadas por recursos humanos para recursos humanos o para gestión de personas, que valen para cualquier tamaño de organización, que tienen un precio empleado muy importante y que mejoran mucho la experiencia de empleado, ¿no? Entonces, todo se convierte en algo más fácil. Solicitar las vacaciones, recibir tu nómina en el móvil, registrar tu jornada, tener tu plan de formación, acceder a él. Y a nosotros nos dan muchísimas herramientas a los gestores pues para sacar KPIs, etcétera y tal. Y yo creo que eso es lo que quizá con la pandemia como todo, que ya me da
pampurrio, es decir, ha acelerado. Pero sí que es verdad que yo en esto lo comento mucho con compañeros y tal, y es algo que nuestra área no estaba especialmente digitalizada, ahí tenemos, y sí que es cierto que en los últimos años, y sobre todo de muy fácil implantación y con un retorno muy grande para experiencia amable de tu proceso dentro de la empresa. De eso. Entonces yo creo que eso es un poco lo diferente. Nosotros implantamos hace 1 año y la verdad que ha sido un éxito. O sea, también he de decirlo que, aunque lo diga en esta mesa, ha ido un poco en paralelo a lo que sería IT. O sea, te decir, lo hemos gestionado desde... Lo bueno es que le hemos podido asumir la implantación desde el área de personas y hemos elegido la solución y funciona muy bien. De hecho, corroborando lo que tú dices, perdona, corroborando lo que dices, los que nos demandan estas herramientas son departamentos de recursos humanos, transformación digital y comunicación interna, por poner ese empleado en el centro, ¿no? Sí. Bueno, como veis, el empleado en el centro, herramientas tecnológicas no faltan y ideas tampoco. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Me hubiera gustado hablar también de las posibilidades de internacionalización en nuestros equipos, ¿no? Gracias a este teletrabajo, ¿no? A la posibilidad de trabajar desde cualquier localización en el mundo ya. Pero no nos hemos quedado sin tiempo. Os emplazo a participar en nuestras comisiones de formación, talento y cultura empresarial, como os he dicho, de la mano del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo, y tenéis todos nuestros vídeos de las realizadas hasta el momento en el canal de YouTube del Servicio Navarro de Empleo. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente. No os vayáis, no os vayáis. Muchas gracias. Me voy a despedir con vosotros porque me ha encantado que una jornada de ponencias, 2 jornadas de ponencias tan basadas en la digitalización, en la innovación, termine acordándonos de la gente y en cómo cuidar a la gente. De verdad que me parece genial. Pues nada, con vosotros aquí voy a despedir este escenario. Recordaros que podéis ver las conferencias, todas las que no habéis visto, y está también en el canal de YouTube de la Fundación Industrial Navarra, y que nos vamos a despedir todos en el escenario A, porque nos queda una entrega de premios y muchas cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.